En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el desarrollo de la situación política en Perú. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en Perú, con un respaldo innegable de Soros, el presidente Vizcarra intentó incluir en el seno del Tribunal Constitucional a organizaciones como las de Soros, lo que habría implicado una acción inconstitucional que habría entregado la nación a la agenda globalista. Segundo, al producirse una negativa del legislativo a someterse a los planes globalistas de Vizcarra, el presidente lo disolvió en lo que fue un auténtico golpe de Estado que seguía los dictados de la agenda globalista, pero que fue ocultado de manera resuelta por la mayoría de los medios de comunicación. Tercero, a continuación, Perú sufrió la peor gestión de la crisis del coronavirus, con la excepción de la protagonizada en España por el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Cuarto, finalmente, hace apenas unos días, tras una acumulación de indicios de culpabilidad que lo convertían en moralmente incapaz, el presidente Vizcarra fue destituido de su puesto por una aplastante mayoría del legislativo peruano. Este hecho se llevó a cabo de manera totalmente legal. Quinto, a pesar de su legalidad, la acción del Parlamento fue cuestionada por la OEA y por la Conferencia Episcopal, y mientras se esperaba el dictamen del Tribunal Constitucional, los medios fueron agitando a la opinión pública a la espera de que las calles se convirtieran en un clamor contra la destitución del globalista Vizcarra. Sexto, de manera bien reveladora, apenas unas horas antes de su destitución, el gobierno peruano había decretado la apertura de los lugares de culto, pero obligando a las distintas confesiones a utilizar lenguaje inclusivo, una práctica ridícula y bochornosa en la que ya había incurrido meses atrás el arzobispo de Lima y primado del Perú, Monseñor Carlos Castillo, en el curso de una misa de especial relevancia. Séptimo, todo esto sucedía en paralelo a la visita a Perú de Robert Malley, el asesor personal de George Soros para Hispanoamérica. Octavo, Robert Malley ha mantenido también encuentros por cuenta de George Soros con distintos presidentes hispanoamericanos, como fue el caso del colombiano Iván Duque, con el que se reunió en octubre del año 2018. Noveno, en medio de esta situación, Manuel Merino, el nuevo presidente interino, un dirigente de la derecha clásica con una visión pro familia y pro vida, se fue encontrando crecientemente aislado. De hecho, la Conferencia Episcopal le negó expresamente el respaldo y otras instancias prefirieron esperar a que se aclarara la situación para definirse. Décimo, de manera paralela a lo sucedido en otros lugares con anterioridad, tanto dentro como fuera de Hispanoamérica, en el curso de las manifestaciones convocadas en contra de Merino, hubo muertos que fueron automáticamente atribuidos a las fuerzas policiales, aunque todo indica que su muerte fue causada por los que habían provocado los desórdenes. Undécimo, en medio de esta situación, Merino, el presidente interino, se encontró sin apoyos y ante las muertes optó por dimitir antes de que se cumpliera una semana de su mandato. Se producía así una situación similar a la de otras naciones en las que ha actuado la subversión financiada y dirigida por George Soros. Duodécimo, para sustituir a Merino fue propuesto el nombre de Rocío Silva Santiesteban Manrique, una de las 19 parlamentarias que votaron en contra de la destitución o vacancia de Martín Vizcarra. Décimo tercero, Rocío Silva se ha definido como marxista gramsciana y feminista fridocaliana, pero sobre todo cajamarquino-piurana. Décimo cuarto. Igualmente, Rocío Silva ha tuiteado frases como la que afirma que la propiedad es un robo. 5000 años lo demuestran. La propiedad es el suicidio de la sociedad. Suprimid la propiedad conservando la posesión y con esta modificación habréis eliminado el mal de la tierra. Décimo quinto. Igualmente, Rocío Silva se ha jactado de que en América Latina las mujeres han sido aguerridamente marxistas, poniendo como ejemplo a la terrorista Augusta Latorre, que organizó en Lima el primer comité femenino de Sendero Luminoso, a Tania, la compañera de Che Guevara, o a la comandanta Ramona. Décimo sexto. Rocío Silva fue rechazada por un escaso margen en el legislativo peruano y se articuló entonces una nueva alternativa de izquierdas encabezada por el portavoz de la bancada del Partido Morado, Francisco Sagasti.
17. De manera bien significativa, Sagasti se impuso, entre otras razones, porque no llegó a articularse una alternativa conservadora. 18. A la espera del dictamen del Tribunal Constitucional, Sagasti asumirá la presidencia del Perú hasta el 28 de julio del año 2021. Cuenta, pues, con más de medio año para gobernar intentando imponer la agenda globalista. 19. Aunque Sagasti es presentado como un hombre de centro, la realidad es que su posición es de izquierda. Es notorio, por ejemplo, cómo Sagasti utiliza el ridículo lenguaje inclusivo y, por añadidura, globalista. 20. Sagasti es uno de los fundadores del Partido Morado y ha sido uno de los asesores de los departamentos de evaluación de políticas y de relaciones externas del Banco Mundial. Igualmente ha sido docente en la Universidad del Pacífico y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 21. De manera bien significativa, la OEA, que se negó a reconocer a Merino, reconoció de manera inmediata a Sagasti. 22. En paralelo, se ha comenzado a martillar en los medios de comunicación que la solución para Perú es la redacción de una nueva constitución, como ha sucedido en Chile. Y 23. Sobre este marco general, no puede descartarse que el Tribunal Constitucional, a pesar de todo, devuelva a Vizcarra al ejercicio de la presidencia. En otras palabras, la agenda globalista habría logrado establecer una disyuntiva en la que si la moneda cae cara, gana ella, y si cae cruz, pierde el pueblo peruano. Lo que está sucediendo desde hace meses en el Perú es un caso de intervención subversiva exterior propia de un manual. Como en el caso de las revoluciones de colores, se intentó en primer lugar infiltrar la judicatura y más en concreto el Tribunal Constitucional para que la nación se viera sometida a la agenda globalista. La resistencia del legislativo frente a ese plan tuvo como consecuencia que el presidente Vizcarra diera un golpe de Estado que fue aplaudido por la mayoría de los medios y que se tradujo en el avance de sus planes. La presunta corrupción de Vizcarra lo colocó ya hace meses al borde de la destitución, un supuesto que no se dio gracias a las promesas que el presidente formuló a los grupos políticos inicialmente, pero que volvió a plantearse de nuevo cuando los grupos contemplaron que no se les entregaba lo prometido. Así, nuevos indicios de corrupción concluyeron con la destitución de Vizcarra, lo que significaba la paralización para el plan globalista de control del Perú. Semejante situación fue rechazada por la jerarquía católica, así como por instancias, incluida la mayoría de los medios de comunicación, que se encuentran en el bando de la agenda globalista. De manera bien significativa, Merino, un católico, conservador, provida y profamilia, carente de preparación para enfrentarse con la agenda globalista, se sintió abrumado por la tensión en las calles que incluyó varios muertos y decidió abandonar su cargo sin haber estado siquiera una semana en el mismo. La rendición de Merino abrió la puerta de par en par para que la agenda globalista rematara su plan en Perú. En paralelo a la presencia en el país de Mali, el hombre de Soros en Hispanoamérica, el siguiente paso fue intentar que ocupara la presidencia una mujer de extrema izquierda totalmente entregada a la agenda globalista e incluso apoyada por George Soros. La derrota por poco de esta mujer no fue seguida por la articulación de una alternativa constitucionalista, sino por el contrario por una nueva alternativa de izquierdas encarnada en un personaje estrechamente vinculado con la agenda globalista y que utiliza de manera habitual el lenguaje inclusivo. Hasta mediados del año próximo, Sagasti sería presidente e intentaría ahormar el Perú dentro de los planes de la agenda globalista. Todo ello, naturalmente, si es que el Tribunal Constitucional no acaba dando la razón a Vizcarra, con lo que éste regresaría al poder. En cualquiera de los dos supuestos, el plan de la agenda globalista se revela como un hábil lanzamiento de moneda al aire en el que todo está preparado para que si sale cara gane la agenda globalista y si sale cruz pierda el pueblo peruano. Una u otra opción favorecerían los planes de la agenda globalista. Las conclusiones que hay que extraer de este proceso que sufre el Perú son claras y debe asumirse con total honradez. Primero, la agenda globalista, de la que Soros es uno de los iconos, tiene como intención clarísima convertir las repúblicas de Hispanoamérica en simples protectorados. Segundo,
La conversión de las naciones de Hispanoamérica en protectorados tendrá consecuencias perversas sobre sus libertades y su desarrollo económico. Las primeras desaparecerán y el segundo se verá frenado. Tercero, en esa acción de la agenda globalista resultan esenciales para el triunfo el respaldo de una izquierda que actúa como tonto útil de la subversión, la existencia de una derecha que es incapaz de reaccionar frente a la situación porque va más allá de su experiencia política, la conducta de una jerarquía católica que de manera descarada defiende e impulsa esa agenda globalista de acuerdo con las órdenes recibidas del mismo Vaticano, la acción de unos medios de comunicación que de forma mayoritaria sirven a la intoxicación informativa de la población, la intervención de un asesoramiento subversivo internacional que deriva de las organizaciones de George Soros, aunque no solo de ellas, y la desorientación de fuerzas que creen que, por ejemplo, la defensa de la vida y de la familia se puede abordar de manera efectiva sin entrar en el desarrollo global de la agenda globalista, cuando la realidad es que resulta totalmente imposible. Y cuarto, para poder enfrentarse con alguna posibilidad de éxito a ese tipo de conspiraciones, resulta indispensable una visión realista de la situación, una información que relate la verdad por encima de los intereses de los grandes grupos mediáticos y un compromiso sin fisuras en la defensa de la verdad y de la libertad. A día de hoy, Perú, al igual que Chile, camina hacia el abismo empujado por una coalición de fuerzas favorables a la agenda globalista, una agenda que ha sido definida, entre otros foros, en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Si Perú es derrotado en esa batalla, se convertirá en un mero protectorado de poderes supranacionales y cualquier causa que se oponga a uno u otro aspecto de la agenda globalista se verá vencida. Para muchos, Perú es un país lejano y de escasa importancia, además de territorio desconocido. Pero pensar algo semejante constituye un craso, inmenso y monstruoso error. La batalla de la libertad se está librando ahora mismo en Perú igual que en Chile, donde fuerzas exteriores están actuando para convertir la nación en una simple marioneta de la agenda globalista. Si Perú cae, nuestra caída estará más cerca. Sucederá igual que cuando el triunfo de la revolución en la lejana Rusia acercó esa misma revolución al resto de Europa y al conjunto del planeta. Y recuérdenlo ustedes por si no lo saben, los bolcheviques no actuaban por su cuenta, obedecían a intereses supranacionales bien claros entonces, aunque se hayan necesitado décadas para descubrirlos. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 5 millones de euros y es una pena que un solo céntimo vaya a parar a medios de comunicación que no les están informando en absoluto de este tema y de otros temas que resultan cruciales. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.